Señoras, señores, buenos días. Lunes 2 de enero del año 2023. Comenzamos más bien seguimos repetimos el anuario porque entendemos que no todo el mundo lo puede ver en esta última semana que es tan complicada, así que nos permitimos regresar a sus hogares para volver a hacerlo. Vamos, dale, Walter. Más allá de lo que ha significado la promulgación de la ley, en realidad todo el recorrido que hemos tenido que transitar para conseguir esa ley ha sido realmente, yo diría, algo que seguramente muy pocas veces se va a ver en esta región, en este departamento. ¿Por qué? Porque si bien empezó como un pedido solamente por el censo, la gente empezó poco a poco a tomar conciencia de un derecho que le asistía y que debería reclamarlo, y eso permitió que el pueblo poco a poco se vaya empoderando de esta lucha. Como dijimos en su momento, fue un movimiento ciudadano. Aquí no hubieron liderazgo político, partidario, no hubo una representación política. Fue un movimiento ciudadano, pero que de alguna manera fue generando una conciencia colectiva y se empoderó del movimiento. Se empoderó de las calles, se empoderó de su rotonda, se empoderó de su avenida, y eso de repente fue el éxito de nuestra lucha. La unidad de un pueblo, el empoderamiento del pueblo, que rebasó más allá de los liderazgos que el pueblo conocía en su momento, ¿no? Entonces, eso sí realmente es digno de ponderar, la disciplina de los ciudadanos, la tolerancia que se mostró durante los 36 días, y eso a uno le deja con mucha satisfacción, porque creo que este movimiento ciudadano no se va a volver a repetir si es que el gobierno nuevamente no intenta quitarnos lo que por derecho nos corresponde. ¿Se trató de ningunear la demanda cruceña? ¿Cómo lo sintió? Yo en principio creo que el gobierno hizo una mala lectura, ¿no? Hizo una mala lectura del movimiento, porque pensó que solamente eran 2 o 3 personas, o de repente una sola institución que estaba queriendo cobrar protagonismo en este movimiento. Entonces no le dio de repente la importancia que debería dársele. Pero por otro lado, también salió a la luz esa estigmatización que siempre se le da a Santa Cruz cuando empieza a reclamar sus derechos, ¿no? El estigma de que los cruceños son separatistas, que son regionalistas, un montón de adjetivos, con el propósito de ¿qué? De desvirtuar un pedido justo que hacía el pueblo cruceño. Entonces ahí el gobierno se equivocó, se equivocaron los asesores, se equivocaron los políticos y no midieron, ¿no?, la magnitud del problema. Al final, cuando se dieron cuenta, ya el pueblo estaba empoderado de las calles y ya era imposible decirle no al pedido, que al final de cuentas se concretizó con la promulgación de la ley. ¿Cómo fue hacerle frente a un gobierno que intentaba o intentó de todas formas posesionar un discurso político con juegos de palabras frente a una comisión técnica que sabía, de acuerdo a experiencia, cómo realizar un censo?
Mire, yo creo que la virtud de nuestro movimiento y del equipo interinstitucional fue seguir una línea institucional. Nunca mezclamos un pedido legítimo del pueblo, una posición institucional con intereses políticos partidarios. Nuestra lucha no tuvo color político partidario. Nuestra lucha fue una lucha ciudadana, institucional, y creo que esa ha sido una de las grandes virtudes que tuvo este comité interinstitucional de posicionar la importancia del censo no solamente a nivel regional y a nivel nacional. Y obviamente al gobierno le hicimos frente solamente con la verdad y con la unidad de un pueblo. Esa fue de repente nuestra arma efectiva que utilizamos durante estos 36 días. ¿Cómo se sintió usted en los momentos que se tenían las reuniones con el gobierno cuando le trataban de hacer notar al INE, a los representantes del gobierno, la posibilidad de hacer un censo en el 2023, pero de frente se chocaban con un no rotundo? No puedo yo de repente desconocer que en determinado momento sentimos nosotros una decepción, ¿no? Porque cuando nace el Comité Interinstitucional, nace con el propósito de coadyuvar para que el censo sea de manera oportuna y de manera transparente. Pero cuando el conflicto va creciendo y uno va a las invitaciones que nos cursó el gobierno para discutir técnicamente una propuesta, ahí sí sentimos una profunda decepción porque nos dimos cuenta de que no importaban los criterios técnicos, ¿no? Y ellos siempre trataron de hacer prevalecer una postura política. Siempre trataron de hacer prevalecer una consigna política, tratando de desvirtuar una propuesta eminentemente técnica que había sido elaborada con la participación de la universidad y que no tenía otro propósito que solamente llevar adelante un censo transparente para que los resultados sean resultados confiables, idóneos, que nos dé la tranquilidad a todos los ciudadanos. Entonces, en ese momento a veces uno dice, es difícil, ¿no?, discutir contra una pared. Es difícil hacerse entender con personas que no tienen y no entienden razones, solamente actúan por consignas políticas. Ahí uno se siente de repente decepcionado cuando uno ve la realidad de que la clase política, y cuando hablo de clase política hablo de los políticos que coyunturalmente nos gobiernan, no valoran el trabajo técnico que se pudo realizar con la participación de profesionales de la universidad. En algún momento el INE mostró esto que el ministro y el presidente dijo en su momento, censo con consenso, sin discriminación, censo con estándar internacional, es decir, había ese juego de palabras. El INE lo demostró, demostró ese camino, esa ruta que se hablaba, digamos. Miren, ellos se enamoraron del eslogan censo por consenso, con consenso, ¿no? Pero en realidad yo mencionaba de que por consenso no se puede dejar de cumplir la ley. Por consenso no se puede dejar de cumplir una norma. Entonces ellos, cuando postergaron la realización del censo, estaban incumpliendo un decreto supremo que declaraba de prioridad nacional el censo de población y vivienda, solamente por consenso. Entonces se enamoraron de ese eslogan, pero si uno lo analiza, en realidad lo que estaban diciendo es que por consenso decidieron transgredir la norma. Y eso no es correcto. Y no es correcto, ¿por qué? Porque el Ejecutivo y todos los bolivianos estamos obligados a cumplir la norma, las leyes, la Constitución. Por otro lado, ellos hablaron de que el censo debe
llevarse adelante sin discriminación. Seguramente se referían porque en esos meses cuando nosotros queríamos hacer el censo, que era octubre, noviembre, podíamos aceptar, en el mes de noviembre, gente del departamento del Beni y Pando entran a periodos de zafra. Entonces había la preocupación de que esas personas que entraban a un periodo de zafra no iban a ser contados. Entonces ahí de repente sí podría discriminarse la realización del censo con dos departamentos donde la totalidad de las personas no iban a ser contadas. Pero fueron eslogan que utilizó el gobierno tratando, no sé, de enviar un mensaje contra una propuesta que nació en Santa Cruz. Porque ellos por todos los medios quisieron desvirtuar una propuesta totalmente técnica, realizable, que nació desde Santa Cruz. Por ese, como le digo, por ese estigma que tienen contra Santa Cruz, y yo diría hasta una falta de consideración que tienen con esta región del país, porque pareciera ser que todo lo que nace aquí es malo para el gobierno. Y no es así, no es así. Nosotros estuvimos en las calles peleando para que se lleve adelante el censo, para que se conozcan los resultados, para que se haga la distribución de los recursos económicos, para que se empiece a discutir la nueva representación parlamentaria, pero recogiendo un sentimiento de todo un pueblo. El censo va a favorecer a todos los bolivianos, a los masistas y no masistas. Lo que pasa es que, mire, el artículo 298 de la Constitución Política del Estado dice que los censos nacionales es una competencia del Ejecutivo. El INE es parte del Ejecutivo porque es un brazo operativo del Ministerio de Planificación. El ministro de Planificación es nombrado por el señor presidente. Lo que pasa es que no es la norma la que falla, son los actores los que no hacen su trabajo. En este caso fueron los representantes del Instituto Nacional de Estadística quienes no hicieron su trabajo. Y ahí realmente es preocupante. ¿Por qué? Porque su jefe inmediato superior del director del INE es el ministro de Planificación. El jefe del ministro de Planificación es el señor presidente. Entonces el Ejecutivo no cumplió con su trabajo. Lo que sí hay que pensar seriamente de darle al INE cierta autonomía de gestión. Seguramente que en un corto plazo hay que sacar una normativa para que el INE tenga autonomía de gestión, que el director sea nombrado de repente por otra instancia y no precisamente por el Ejecutivo. Eso daría mayor libertad de trabajo y podríamos identificar con absoluta claridad los responsables de llevar adelante el censo de población y vivienda, porque en este periodo nos dimos cuenta que no había una voz oficial del INE, todos hablaban a nombre del INE, hablaba el viceministro de Planificación, el viceministro de Autonomía, hablaba el vocero presidencial, hablaba el ministro. Entonces no había y no existió una voz oficial de parte del Instituto Nacional de Estadística. Por eso es que nosotros exigimos que se promulgue una ley, porque una ley es más difícil cambiarla. Sin embargo, nada obviamente nos garantiza a nosotros, así como ha venido funcionando el gobierno, nada nos garantiza que se cumplan 100% los artículos expuestos en una ley o en la ley 1492, que fue al final de cuentas la ley del censo. Pero la normativa no tiene nada que ver con la calidad, ¿no? Inclusive recuerden ustedes que nosotros observamos la participación de los observadores internacionales, porque los observadores internacionales decían que acortar las fechas de realización del censo iba a influir negativamente en la calidad del censo. Y yo decía,
de que la calidad no es inversamente proporcional al tiempo. No es el tiempo que te da la calidad, sino que es cómo yo me organizo, cómo yo planifico y cuáles son los actores que intervienen en el proceso para generar primero confianza y darle calidad al trabajo. Entonces nosotros esperamos que con la fecha que el mismo gobierno se propuso, podamos tener un censo de calidad. Pero obviamente que no solamente es responsabilidad del gobierno, nosotros ya hemos anunciado públicamente de que el comité técnico del comité interinstitucional, que está conformado principalmente por docentes de la universidad, va a hacer un acompañamiento, va a hacer un seguimiento al trabajo del INE, buscando justamente la calidad que nosotros exigimos. Si tenemos un censo de calidad, creo que los resultados nos van a dejar contentos a todos. No ha habido una lucha en la que el gobierno del MAS no concluya con procesos para los líderes. En esta oportunidad también ha sido así. Su persona está formando parte de una lista de demandas. Mire, esto es curioso, ¿no? Y seguramente hay que estudiarlo en determinado momento. El MAS no sabe gobernar en paz. El MAS se alimenta de los conflictos. Pero, para mala suerte de ellos, este conflicto lo perdieron. Este conflicto lo ganó el pueblo. Entonces, eso debe ser seguramente motivo de un estudio. ¿Por qué? Porque este partido político no puede y no tiene la claridad para gobernar en paz. Por eso es que recurren siempre al amedrentamiento, a la persecución, a los procesos. Entonces, ya creo que todos quienes reclaman en su momento un derecho saben que van a terminar procesados, saben que van a terminar perseguidos, y nosotros sabemos y sabíamos que iba a ser así. Ahora, obviamente esperamos de que la justicia actúe de manera imparcial. Nadie confía en la justicia. Dice que la justicia está cooptada por el Ejecutivo. En este país no hay una independencia de poderes. Nosotros esperamos que se actúe con imparcialidad, y si se actúa con imparcialidad, obviamente somos conscientes que no hemos cometido ni un delito. Hemos cumplido solamente un mandato de un cabildo, y el cabildo ha sido reconocido por el mismo órgano electoral. El mismo órgano electoral envió sus veedores, hizo un informe, por lo tanto determinó que el cabildo se ajustaba a lo que establece el artículo 11 de la Constitución Política del Estado y a lo que establecía, ¿no?, la ley 026 del régimen electoral. Cumplimos todos los requisitos, nos encuadramos en las normas. Entonces, ¿cuál es el delito? No hay delito. Se cumplió un mandato de un cabildo y el cabildo está reconocido constitucionalmente. Pero además, el derecho a la protesta está reconocido constitucionalmente. Nadie puede ser amedrentado, perseguido, encarcelado por expresar algo diferente a lo que piensa el gobierno o por reclamar los derechos que por ley le corresponden. No queda de otra que darnos más el beneficio de la duda y que la fecha de septiembre 2024 se conozcan resultados, digamos. ¿Por qué le consulto esto? Porque si bien hay una ley, está supeditada a la realización del censo, ¿no?, para poder tener los resultados. Es decir, esperaremos nomás pacientemente a que esto suceda. Evidentemente que nosotros, yo decía hace un momento, vamos a hacer un acompañamiento al trabajo del INE. Vamos a tener la información de primera mano para ver si el INE está cumpliendo con el cronograma que ellos mismos se han fijado.
y ahí nosotros seguramente vamos a tener o vamos a hacer conocer una voz de alerta si es que el INE no está cumpliendo con el programa. Pero obviamente lo vamos a hacer desde Santa Cruz. Ojalá que todas las universidades deberían participar haciendo un acompañamiento, un seguimiento al trabajo que está haciendo el Instituto Nacional de Estadística en cada uno de los departamentos. Vamos a esperar, pero sería catastrófico para el gobierno si es que no cumple con la ley. Sería catastrófico para el gobierno, porque ahí sí el conflicto no solamente sería en esta región del país, ahí sí el conflicto sería a nivel nacional. ¿Por qué? Porque todos los municipios y todas las universidades obviamente se van a beneficiar con los resultados del censo, porque va a haber una nueva distribución económica y nadie pierde. No todos van a recibir en la misma proporción, es cierto, pero todos al final van a ganar. Y si el gobierno no cumpliera con la ley, sería catastrófico para el gobierno. Le agradezco. Gracias a ustedes y agradecerles porque los medios de comunicación han jugado un rol fundamental en este conflicto. Y digo un rol fundamental porque han sido los medios para llegar a la ciudadanía, para posicionar la importancia del censo a nivel nacional. Yo creo que si los medios de comunicación no hayan jugado el rol que deben jugar, obviamente, como entes orientadoras de la sociedad, seguramente nosotros no hubiésemos obtenido los resultados que obtuvimos. Fue gracias a los medios de comunicación y obviamente no a la participación ciudadana, porque fue el ciudadano en las calles que se empoderó de esta lucha y al final, así como sufrió, también festejó con los resultados obtenidos. Multicomex, agencia despachante de aduana acreditada con certificación ISO 9001, servicios aduaneros a nivel nacional de manera rápida, confiable y económica. En Multicomex nos encargamos de todas las operaciones referentes al comercio exterior. Encontrarnos en la fanpage de Agencia Multicomex, así como también en el WhatsApp 615-52666. No lo pensé más, Multicomex, tu mejor opción en gestión aduanera. Móvete con libertad en tu nueva Yamaha Krypton, una motocicleta semiautomática que te transporta de manera práctica, económica, rápida y segura. Visítanos en nuestro showroom y llévatela al mejor precio, $2,100. Además te ofrecemos el mejor servicio técnico y repuestos originales. Encontrarnos en las redes sociales como Yamaha Bolivia o comunicate al Contact Center 817-5200. Yamaha revoluciona tu vida. Cotas nuevos con vasos, más velocidad, más modernos, más inteligentes. Pedí tu pack completo con internet Wi-Fi de 25 megas, telefonía sin límite de tiempo y televisión digital. Todo por 303 bolivianos mensuales, también disponible con fibra óptica. Aprovecháis del salto tecnológico. Mayor información, llamad al 103 o al 333-30-103.